Buenos días, bienvenidos a Factor Energético, a las mesas de análisis del sector energía, economía y sustentabilidad. Hoy tenemos la mesa sector gasolinero, la trazabilidad de los combustibles como garantía de calidad, legalidad y precios competitivos. Está con nosotros Andrés Gutiérrez Torres, CEO de CIEPSA, y Alejandro Montúfar, CEO de Petrointelligence. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Pues bien, el sector gasolinero hoy vive tiempos de cambio y evolución. A casi una década de la apertura del mercado de gasolinas y diésel, México tiene un mercado con muchos desafíos. El combate al huachicol, gasolinas adulteradas, precios al tope y la contaminación, y muchos más. Hace un par de días se publicaron en el Diario Oficial las leyes secundarias de la reforma energética, donde tocan el tema de la trazabilidad de los hidrocarburos en todas las fases de la cadena productiva. Incluye el mercado de las gasolinas y el diésel. La propuesta es un sistema de trazabilidad obligatorio en la importación, distribución y venta de combustibles en México. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy y más. Bien, estimado Andrés, la trazabilidad como garantía de la calidad de los combustibles. Apenas hace unos días tuvimos una contingencia y hay muchos son los factores por los que tenemos. Pero te quiero preguntar, hay una queja en el ambiente de los consumidores que tenemos gasolinas de baja calidad. ¿México consume gasolinas de buena calidad? ¿Hay las condiciones legales para garantizarlo? Bueno, en el tema del combustible de calidad, hablando de calidad se refiere a que cumplan con la normatividad aplicable hoy en día, que es la norma 016 todavía vigente. Esta normatividad sí evalúa que el producto que se tenga no vaya a tener afectaciones en los vehículos, que vaya a tener una calidad adecuada para evitar daños al medio ambiente y adicionalmente que sea una gasolina que sea de fácil acceso. ¿A qué me refiero de fácil acceso? De que las especificaciones se puedan conseguir en el mercado internacional fácilmente. El cumplimiento de esta norma se está llevando a cabo. ¿Existe la legalidad para poder llevarla? Sí existe, que sería a través de la Comisión Reguladora de Energía o próximamente la Comisión Nacional de Energía, quien va a estar regulando todo este tema. Ahora, si la calidad realmente que consumimos es actualmente buena, podríamos decir en dos etapas. La etapa en la que está hasta el punto en el que se importa, se tienen las terminales de almacenamiento y distribución, en que la calidad es buena. Pero lamentablemente, el problema es cuando ya llega a la estación de servicio. ¿Por qué? Porque en el trayecto esta sufre alteraciones y esas alteraciones hacen que el producto que ya llega a la estación y se vende, y en muchos casos el gasolinero no lo sabe, se vende un producto que no cumple con normatividad. Entonces, ¿tenemos o no tenemos gasolinas de calidad, estimado? Cuando yo voy a la estación de gasolina y cargo mi gasolina, en muchos casos hay un 30-40% del mercado que no cumple con esta calidad. ¿Y por eso tenemos contaminación? Sí, es uno de los factores, no es el único, pero la gasolina que tiene o que se encuentra adulterada ahorita, por ejemplo, puede llegar a contaminar hasta 100 veces más, perdón, un 100% más que lo que es la gasolina que tenemos normalmente en el país. Y con estas nuevas mejoras al marco jurídico, ¿vamos a tener esa posibilidad de una garantía mayor? Habrá que esperar los reglamentos, pero hay puntos en los que son clave que se está considerando actualmente en esas nuevas modificaciones legales. Se habla del tema de que ya se puede hacer ciertas mezclas para tener un producto propio o un diferente producto, mezclas con biocombustibles. El uso de biocombustibles tiene muchos beneficios para el tema del medio ambiente, pero también hay que considerar puntos o detalles que en México no se tienen. El uso de los biocombustibles en varias partes del mundo, como por ejemplo lo puede ser Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, Brasil, han sido muy beneficiosos, pero hay para cosas que no se consideran en México. La altitud de la ciudad o de las ciudades en México, eso genera que el producto se volatilice con mayor facilidad. Entonces, el biocombustible puede generar que se volatilice más fácil. Si tú ves la altitud promedio de Estados Unidos, estamos hablando que son 350 metros sobre el nivel del mar. En México, la altitud promedio, estamos hablando de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Mismo caso de Europa, mismo caso en China, mismo caso en todos los lugares donde se utilizan los biocombustibles. Entonces, que habría que evaluar el uso de los biocombustibles
en las altitudes que tenemos en el país. ¿Para qué? Para que realmente se tenga un producto que tenga una mejor calidad y menor contaminación. Los automotores que se tienen en Estados Unidos, Europa y muchos lugares donde se utiliza este producto tienen una característica también peculiar. Tienen un sistema de recuperación de vapores a bordo del vehículo. En México no lo tenemos. Entonces, el hecho de que se volatilice más fácil el producto, aunque los gases de emisiones sean mucho menos tóxicos, mucho menos nocivos, hace que el vapor del combustible sí sea más tóxico. O sea más abundante. Hay esperanza, digo, también están los biocombustibles en las leyes, ¿no? Digamos, hay posibilidades de alguna manera de mejorar la calidad de las gasolinas. Yo creo que tanto la ley que ya está actualmente vigente como la anterior, tenía la capacidad de poder regularlas adecuadamente. El punto era que se implementaran las reglamentaciones que realmente estaban presentes en la ley anterior y que se apliquen en la ley actual. Hacer la chamba prácticamente. Hacer la chamba, sí. Así es. Bien, estimado Alejandro, la transferencia como garantía de precios competitivos. Muchas veces escuchamos que la gasolina en Estados Unidos está más barata o en otros países. ¿Nos puedes dar un panorama de los precios en México? En general, a ver cómo estamos, si en realidad son competitivos, no son competitivos. Sí, claro. Mira, el precio en México sí es más caro que en Estados Unidos. De hecho, la diferencia es aproximadamente el 40%. Eso se explica por los impuestos. En México, el precio que vemos en las estaciones, el 50% corresponde al precio del combustible per se, que usualmente le decimos la molécula, es este combustible que estamos importando de otros mercados. El 40% es lo que es impuestos y el 10% restante es la cadena de valor que incluye comercialización, transporte, distribución, expendio. Tomando en cuenta esto, los niveles que observamos en México, aunque sí sean más altos, sí hemos observado lo que es estabilidad. Esta estabilidad, lo que nosotros entendemos, no es una estabilidad de un precio que no se mueva, sino es un precio que va incrementando conforme la inflación. ¿Qué es lo que ve el consumidor final? El consumidor final muchas veces no entiende esta parte que se comenta que el precio no incrementa en términos reales, o sea, no lo entiende porque en la estación sí ve que va incrementando, pues ese incremento se considera estable porque va conforme a la inflación. Ahora, actualmente, ¿cómo estamos? Es bien sabido que hay un precio objetivo de 24 pesos por litro. A mitades de febrero estábamos en 24.50, 24.70. Ahora sí estamos en un promedio nacional de 23,70 centavos, es decir, el precio se ha disminuido. Este precio ha disminuido no necesariamente por un tema en el eslabón del expendio, sino también por el mayoreo. Si nosotros observamos los precios de mayoreo, podemos ver que el precio de mayoreo ha bajado. Desde ahí vemos nosotros un primer factor que genera que el precio al público que observamos en las estaciones disminuya, y también observamos en algunos estados que hay un descenso mayor que el precio de mayoreo. Por darte algunos ejemplos, observamos lo que es San Luis Potosí, Quintana Roo. Son estados donde si tú comparas las diferenciales de los precios de mayoreo contra los diferenciales que existen en el público, podrás darte cuenta que en estos estados el empresario gasolinero está más comprometido en sacrificar sus ingresos para dar un precio menor. Ahora, hablando de este precio objetivo de 24 pesos, hay estados donde ya vemos porcentajes de 96, 98%. Ciudad de México es un estado donde el porcentaje está bastante alto. Hidalgo también es otro estado donde está bastante alto. Sin embargo, también vemos algunos estados que los porcentajes son menores. Dos ejemplos es Quintana Roo y Baja California Sur, que esto se debe a un tema logístico, es más caro llevar el producto. Quintana Roo es un caso curioso porque la misma Profeco ha indicado que el cumplimiento de 24 pesos es bajo. Sin embargo, si uno compara estos diferenciales del mayoreo y del precio al público, sí se ve que el gasolinero sí está disminuyendo el precio más allá de la disminución que se está viendo en el mayoreo, que es el precio que Pemex está ahorita en el 80% del país, pues está ofertando, ¿no? Así es. Entonces, digamos que tenemos gasolinas caras por los impuestos. Sí, en general sí, porque el impuesto es una porción bastante importante del precio que observamos en la estación de servicio. Aquí hay una discusión un poco más de fondo de por qué necesitamos este impuesto. Esto está relacionado al gran sector informal en nuestro país y a una base pequeña de contribuyentes. Es decir, que el gobierno sí necesita recolectar recursos de alguna u otra forma. El consumo de gasolina sí ha generado recursos importantes para el fisco, y es donde tenemos esta discusión de
¿qué tan rápido podría yo quitar el impuesto a la gasolina o qué tan fácil es hacerlo? Pues esto depende de qué tan grande o pequeño yo tenga el sector informal. Mientras Claro. yo no tenga un sector formal más grande, va a ser complicado. Ahora, en este caso, sí hemos visto nosotros acciones por parte del gobierno para poder robustecer las finanzas públicas. Por ejemplo, el enfoque a los grandes contribuyentes, la creación del reciclo. O sea, sí vemos un esfuerzo por esa parte, pero todavía nos falta para poder quitar este impuesto y generar un precio más bajo de las gasolinas, ¿no? Sí, incluso también se ha hablado de tomar un porcentaje para este tema de para cuestiones ambientales, ¿no? Aplicarlo un poco para esos temas, ¿no? De hecho, ya hay un componente del impuesto que está enfocado a temas ambientales. No es el principal del IEPS, ya existe. Aquí Andrés yo creo que nos podría comentar un poquito sobre ese tema, pero ya existe este tema, ¿no? Pero sí se aplica, o sea, en realidad sí se destina para eso. Eso es una pregunta un poco más compleja porque no es que tengamos los recursos etiquetados en cuanto a gasto. Es una propuesta que se ha Manejado. platicado muchas veces cada año o cada sexenio de tener un presupuesto desde cero y catalogar o etiquetar recursos que se van obteniendo a ciertos programas. Yo tengo entendido que no es el programa, bueno, el esquema que tenemos actualmente, pero sí es un tema que se platica año con año, ¿no? Sí, ¿no? Que está ahí, Sí. digamos, ahí en la mesa, sí. Estimado Andrés, hoy todos los gasolineros tienen certificada su calidad de sus gasolinas. Por normatividad deben de tenerlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace la evaluación de la gasolina en un día puntual, ¿ah?, en el cual generalmente se solicita por parte de ellos, tú llegas, haces pruebas de calidad de combustibles y se evalúa cómo está la gasolina. ¿Qué ocurre con esto? Realmente es una fotografía del día en el que están haciéndose las pruebas. Si el día siguiente ocurre algún tipo de problema dentro de la estación, no lo sabemos. Y las pruebas que pide la autoridad son 6 pruebas que son muy simples y que es fácilmente poder producir una gasolina que no cumpla o que esté adulterada, pero que siga cumpliendo con esas 6 pruebas que se piden. Entonces, sí, prácticamente yo creo que todas las estaciones de servicio, en su gran mayoría, deben de tener estas pruebas o esa certificación de que tienen el producto, pero sí te digo, es una fotografía del día puntual en el que se hizo la prueba. O sea, no puedes decir que tengo mi certificado y me avala 6 meses. Tal vez a la autoridad la vale 6 meses, pero realmente el producto muchas veces cambia de día a día. Hay veces que el mismo día llegaron 2 pipas distintas. Si tú llegaste en la mañana y analizaste el producto, estás tomando una fotografía del día que hiciste la prueba. Al día siguiente que llegó otra pipa, es otra calidad completamente distinta. En teoría, el proveedor también debería estar avalando su calidad y de esa forma tener un control. Pero muchas veces eso no ocurre. Pero digamos, hay laboratorios, ¿no? Que de alguna manera hacen esa chamba y hay un número de gasolineras también. Entonces, digamos, sí se da toda esa actividad de certificación. Ahora, con la nueva ley, ¿puede garantizar de alguna manera todo esto? Nuevamente, tenemos que esperar los reglamentos de cómo van a operar, porque de momento dice que la autoridad, la Comisión Nacional de Energía, es la que va a encargarse de estar haciendo estas verificaciones, que se puede auxiliar de los laboratorios aprobados y acreditados, pero todavía es cómo se va a hacer ese proceso, no está todavía plasmado en la ley. ¿Se hacen actualmente? Sí se hacen. ¿Ah? En los laboratorios que hay en el país, hay más de 27 laboratorios privados y más de 50 laboratorios de Pemex que están todos los días recolectando muestras de gasolina de días puntuales, y en esa forma se verifica cómo está la calidad, y después de que se verifica la calidad es que se emite todavía un dictamen de cumplimiento por parte de un tercero que verifica que las calidades que fueron entregando los transportistas o los comercializadores del producto a la estación de servicio, y que cuando se fue a hacer la prueba a la estación de servicio, en todo eso se ha cumplido, y eso se encargan las unidades de inspección. ¿Ah? Entonces, en teoría, se sigue el proceso, pero te digo, la fotografía que tú tomas es fotografía puntual del día que hiciste la muestra. Por ley tienen que hacerlas 2 veces al año. Entonces, de 365 días, sabemos la calidad de 2 días nada más. No, pues imagínate, yo creo que hay un hueco ahí bien importante. Estimado Alejandro, el tema del control de precios,
ya hubo una experiencia con el tema del gas LP, ¿no? Ahorita ya hay voces que dicen que pues ya no dan ese control, ¿no? Entonces, ahora está el control de precios en las gasolineras. ¿Qué tan factible es para el mercado de gasolineras? Conociendo que hay un impuesto, ¿no? Que el gobierno ahí puede meterle mano, ¿no? Y en todo caso, ¿qué consecuencias puede tener para la economía, ¿no? Esta distorsión de precios en este mercado, que es uno de los pocos mercados ahora sí que está abierto, ¿no? No podemos decir que es un mercado libre porque pues está ¿no? Sí. Digamos, el gobierno tiene la mano, ¿no? Ahí, entonces, y bueno, si esos precios pues también dan para tener la calidad de la gasolina, ¿no? Porque pues ahí es donde viene luego la adulteración, ¿no? Pero en primer lugar me gustaría platicarles que no se trata de un precio máximo, no estamos viendo un control de precios, más bien estamos hablando de un precio objetivo. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, es un esquema voluntario. En este esquema voluntario, lo que hemos observado nosotros es que hay regiones que sí están cumpliendo y regiones que no están cumpliendo. ¿Por qué? Pues porque hay estructuras distintas en cada región, no solamente en la estación de servicio, sino también en la infraestructura. En zonas que son más alejadas, generalmente es más caro llevar el producto. Estaciones de servicio que son más grandes o están en zonas inmobiliarias de mayor valor, es más cara la inversión, bueno, es mayor la inversión. Costos operativos también influyen. Por ejemplo, una estación de servicio que tiene 10 dispensarios, una que tiene 4, una que tiene 1, los costos de operación son distintos. La tecnología es muy distinto, el costo si es un dispensario de última tecnología, un dispensario antiguo, los locales, el servicio que te dan los despachadores, si tienes un esquema de lealtad o no. Es decir, hay muchas variables que hacen que las estructuras de costos de las estaciones de servicio no sean las mismas. Por eso es que un control de precios estándar que no diferencie tipo de estaciones de servicio sí genera distorsiones en el mercado. Ahora, como no es un control de precios lo que estamos viendo actualmente es un precio objetivo, las distorsiones son menores. No son las mismas distorsiones que platicábamos de un precio máximo a las que estamos observando hoy. En un precio máximo lo que se platicaba principalmente era que si íbamos a ver un fomento al contrabando, a la adulteración y al despacho de litros incompletos. ¿Por qué? Porque si te fijas el precio máximo y tú con ese precio no obtienes tus costos de operación y tu rentabilidad, pues es muy probable que alguien, no diciendo que todos, sino que existe una posibilidad de que vayas a ver suministro irregular. Ahora, esto no lo estamos observando, sin embargo, sí hay una distorsión que la estamos observando más en el mayoreo. Sí estamos observando que Pemex ha generado unos precios más competitivos de mayoreo, precios que están de 21.68, si no me equivoco. ¿Esto qué hace? Hace que la estación de servicio tenga acceso a un precio del proveedor más barato y por eso nosotros estamos observando un precio más barato. Ahora, ¿qué está pasando a nivel expendio? Era lo que te platicaba hace ratito. Sí observamos nosotros estaciones de servicio en estados que sí están dando disminuciones más allá del ahorro o disminución que Pemex está dando. Es decir, lo que estamos observando, este cumplimiento con el precio objetivo de 24, no solamente es consecuencia del precio de mayoreo que Pemex disminuyó, sino también estamos observando que hay estaciones de servicio que están disminuyendo más allá de esta disminución que hizo Pemex. Entonces sí vemos un compromiso por parte del sector, ¿no? O sea, sí se está observando no solamente Pemex, sino a través de las estaciones. Esto básicamente ¿qué te dice? Que sí hay un éxito en la política. Ahora, me gustaría comentar que no es gratis. Evidentemente, esto está teniendo un costo. Pemex, por supuesto, está destinando recursos que los tenía etiquetados o para otro tipo de proyectos para esta política que estamos observando, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí tiene el resto de la región, sí tiene un efecto en la economía, ¿no? De alguna manera todo lo que tiene que ver con la logística pues ya sea de alimentos, de la infinidad de cadenas de distribución. Así, ¿no? Es, de hecho, nosotros lo que hemos estado observando, por darles un dato, es en un estudio que estamos elaborando actualmente sobre los hábitos de los consumidores, es que la variable precio se ha hecho más relevante del año pasado a este. Digamos que si hay una razón detrás
de tratar de contener los precios y disminuir el precio de la gasolina, porque sí ha incrementado lo que platicábamos, a pesar de que no incremente en términos reales, sí ha incrementado el precio y no todos los salarios de toda la población se incrementan con la inflación. Es decir, mientras tú tengas un sector informal tan grande que tú fijes tu salario mínimo, lo vayas aumentando, pues realmente no se traslada al 100% a la economía, porque el sector informal no es que esté viendo los indicadores del salario mínimo que el gobierno va incrementando. Entonces, ahí tenemos esta situación que sí genera que el gobierno tenga que proteger el bolsillo del consumidor. Ahora, lo que platicamos, que se me olvidaba mencionarte, esta distorsión que sí observamos es en el mayoreo, ¿no? Hay mayoristas que no son Pemex, que tienen finanzas distintas, tienen una estructura y un espíritu diferente como empresas, que eso sí te genera a nivel estación de servicio una distorsión, porque habrá estaciones que no son franquicias Pemex o no le compran el combustible a Pemex, que sí tienen otra estructura de costos. Es decir, ellos no van a poder competir con una estación Pemex que está teniendo un precio de mayoreo más competitivo. Ahí sí puede existir la posibilidad de que veamos algunas actividades ilícitas, suministro irregular, adulteración, despacho de litros incompletos, pero ahí es lo importante que sí estamos observando, que la Profeco y la CEA ahorita están en una actividad bastante intensa de verificaciones, porque evidentemente existe este riesgo, ¿no? Sí, este término social, ¿no? Es que se maneja en la ley, ¿no? Sí, es muy importante esto que comentas. La nueva ley, bueno, la nueva ley y el paquete de leyes, esta reforma energética trae conceptos bastante interesantes. Uno es la justicia energética. Otro es lo que estamos platicando aquí hoy, en la trazabilidad, que es un tema bastante importante, que tiene afectaciones no solamente en calidad, en medio ambiente, en salud, sino también en las estructuras empresariales, ¿no? Económicas, claro. Sí. Sí. Fiscal también esa parte. Estimado Andrés, pues sí, como comentaba Alejandro, el tema del paquete de nuevas leyes que acaban de aprobar, pues me gustaría que me hicieras un comentario al respecto, tu sentir sobre estas nuevas leyes que ya están autorizadas. Falta todavía el paquete de reglamentos y algunos temas que van a ir definiendo, pero a lo mejor sí vale la pena tener un comentario de los especialistas al respecto, por favor. Hablando un poquito de trazabilidad también sobre lo que mencionábamos, creo que es importante visualizar los dos tipos de trazabilidad que existen. La trazabilidad documental, que es desde que tienes la factura del documento, de quién se importó, quién lo compró, quién lo comercializó, quién lo entregó y a quién le llegó el producto. Tienes que estar monitoreando toda esa cadena. ¿Por qué? Porque anteriormente, esperemos que ya con esto se pueda corregir, había casos en los que pasabas por 7 compradores, 8 compradores, 9 compradores intermedios entre el que vendía el producto y llegaba a la estación de servicio. ¿Qué quiere decir? Se importaba, llegaba a una terminal de almacenamiento, se llegaba a un distribuidor, este distribuidor vendía el producto a un comercializador, este comercializador a otro comercializador, ese comercializador a otro comercializador, y así hasta en 7 casos. Y después, el último ya le vendía el producto a la estación de servicio. Entonces, pues ahí se perdía dinero en todos los casos, entre comercializador y comercializador, entre cada venta. Entonces, al final, el precio que llegaba seguía siendo un precio sumamente competitivo, pero te preguntas, oye, ¿cómo llegan a ese precio si ya pasó por 7, 8 personas que vendieron el producto entre sí? Entonces, uno es la trazabilidad que hay documental, y también se habla mucho y se ha tratado de impulsar lo que es la trazabilidad a través de marcadores, que ya es la trazabilidad técnica. Llega un producto, se le aditiva un trazador molecular, que es una sustancia que no altera el producto, pero que me permite saber en qué concentración está y de qué proveedores. Entonces, cuando yo llego a la estación de servicio, busco también ese trazador molecular y puedo identificar, este trazador pertenece a tal petrolera y está en tal concentración, que es la concentración adecuada que debería salir desde que salió. Entonces, también puedes ver si a través de los trazadores hubo adulteración del producto. O, ¿sabes qué? Se le compró a Pemex, pero el trazador que tiene es de otra marca. ¿Qué pasó ahí? Entonces, también está ese tipo de trazadores que también se ha tratado de buscar en las últimas etapas de la Comisión Reguladora de Energía, y que ahorita yo creo que la Comisión Nacional de Energía lo va a tomar
y lo va a retomar para tener trazadores moleculares también en los combustibles. Pero bien como decías, ¿no? Las leyes estaban ahí, pero a lo mejor no se hacía toda la parte, ¿no? O sea, y también comentabas, van a mandar supervisores de la Comisión Nacional de Energía hoy, pues tener todo ese tipo de ese capital humano para hacerlo. Digo, yo he escuchado de varios supervisiones que tienen que hacer y pues no las hacen, no sé, al final pues terminas por no hacerlas, ¿no? No había infraestructura realmente, o sea, no hay infraestructura, las brigadas que existían por parte de la Comisión Reguladora de Energía eran pequeñas, no había tanta infraestructura para poder mandar a visitar los 32 estados de la República o mandar a diferentes ciudades, o sea, no podías mandar a Tijuana, después a Ciudad Juárez y todo eso, porque el costo de operación de hacer todas esas verificaciones era mucho más costoso. Siempre se centraban en los lugares centro del país principalmente. ¿Ah? Siempre son Puebla, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, si bien nos va a Guadalajara, Veracruz, pero el ir a los lugares más extremos pues representa un costo mayor. Un costo, claro. Y era un costo que las comisiones en ese entonces regulador de energía no tenían el recurso para poder implementarlo. Ahorita en la ley, por ejemplo, ya contemplan que la Secretaría de Hacienda contemple un cobro adicional a los permisionarios para poder cubrir esos gastos. O sea que de alguna manera se van dando las condiciones, ¿no? Para van facilitando las condiciones. Van facilitando las condiciones. Realmente existía la obligación, existía la ley que lo permitía, pero no se llevaba al 100% a cabo. Ahorita les facilitaron más las cosas para que se puedan llevar a cabo. Estimado Alejandro, pues también me gustaría que pues, nos hicieras un comentario sobre estas nuevas, este nuevo marco jurídico de leyes secundarias que acaban pues ya de publicar en el diario oficial. Falta la parte reglamentaria y algunas cosas, pero ya tenemos algo, ¿no? Entonces, si tuvieras un comentario, por favor. Mira, yo creo que algo bien interesante es ver cómo este nuevo gobierno está tomando mucha importancia para la trazabilidad. Si vemos nosotros las presentaciones que hicieron en las mañaneras del pueblo de la reforma energética o lo que venía como reforma energética, sí vemos en el centro de la discusión el tema de trazabilidad. Creo que eso es una parte bastante interesante. A pesar de que en los gobiernos anteriores ya se estaba mencionando, creo que hay un enfoque nuevo. Lo podemos ver en la ley. Podemos ver esta parte de que los permisionarios de importación ahora van a ser solidarios fiscales. Esa es una parte nueva. Básicamente ahí lo que estamos observando es que si tú eres una empresa que se encarga de importar combustible a nuestro país, también tendrías que tener responsabilidad y monitorear a dónde llegue ese combustible. Por supuesto que hay retos en la eficacia de esta medida. ¿Por qué? Porque muchas veces el combustible que se contrabandea no se hace a través de los permisionarios. Pero bueno, es un buen inicio. Por supuesto que en todos los paquetes de reformas o cualquier actualización del marco legal o regulatorio siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que esto lo iremos viendo que va a ir evolucionando poco a poco mientras se vaya implementando. Y también algo interesante que no está tan relacionado con trazabilidad, pero creo que es algo importante, es ver que en las nuevas leyes ya existe la posibilidad de un precio máximo. Antes, en las leyes anteriores, no existía la posibilidad de un precio máximo en temas de expendio gasolineras, de expendio de gasolinas y diésel. Ahora sí ya lo existe. Creo que el tema de trazabilidad y el tema de precios máximos son contrarios. ¿A qué me refiero? Me refiero que el precio máximo no debería de existir si tú tienes la trazabilidad garantizada. Lo que hemos platicado en muchos foros o reuniones es que los precios que estamos observando pudieran parecernos caros, pero puede ser porque el precio que vemos bajo está relacionado a una actividad ilícita. Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado, porque parecieran ser artificialmente altos, pero pues no lo son, ¿no? Realmente están reflejando los costos operativos y las condiciones del mercado, ¿no? La trazabilidad, por supuesto, nos va a ayudar a quitar este velo que tenemos que nos está impidiendo interpretar realmente lo que está pasando y lo que no haría necesario el tema de los controles de precios. De hecho, el control de precio nace
o se propone en esta nueva ley, bueno, ya incluido en esta nueva ley, porque se considera que los precios son altos, ¿no? Pero si nosotros quitáramos estos precios bajos, este ruido que nos está generando en el monitoreo que hacemos tanto empresas como el mismo gobierno, pudiera haber sido que no se hubiera incluido, ¿no? Esto no quiere decir que un control de precios sea per se malo. O sea, por supuesto que hay metodologías donde tiene experiencia tanto Pemex, Hacienda, como la Excrea, ahora CNE. Por supuesto que hay experiencia para poder hacer metodologías de precios más adecuadas que otras. Pero bueno, digo, es un reto y son las cosas que a mí me llaman la atención. Esta parte de los importadores, que sí podrá ser eficaz, pero no va a atender toda la situación. También algo bien interesante es que pareciera ser que es un Ciretrac para cada importador. Digo, quien no conozca el Ciretrac, fue una iniciativa por parte de la CRE para poder tener registro de todas las transacciones. Lo que platicaba Andrés de la trazabilidad documental, ya se han hecho esfuerzos. Estos esfuerzos, por supuesto, no se consolidaron porque conllevan coordinación de empresas, muchos recursos por parte de la comisión, pero ahora parece ser que es lo que va a tener que hacer cada importador. Por supuesto, ahí sí hay una carga administrativa para los importadores, pero también hay una ventaja de garantizar la trazabilidad. Como comentamos hace ratito, no garantizarla te genera muchas distorsiones. La que comentaba hace rato Andrés, si hay una pérdida de recursos fiscales, tal lo existe. De hecho, nosotros hemos estimado que si nosotros recuperáramos todo el costo fiscal que se pierde en el contrabando, podríamos nosotros disminuir el IEPS en 2 pesos con 80 centavos, que de hecho llegaríamos todavía más bajo que el precio objetivo. Es decir, sí hay un problema bastante importante en el contrabando, pero ahora, digo, sí lo existe y sí estamos viendo ahora que ya se está considerando en el marco legal y esperemos que en el marco secundario también se considere y se detalle todo lo que está generando dudas, ¿no? Pues sí, pues una manera de limpiar el mercado, si lo pudiéramos poner así, ¿no? Sí. De alguna manera. Y otra cosa también, muchos hablan del discurso de el mercado, la apertura, van a bajar los precios. Y una cosa es baja de precio, otra cosa son los precios competitivos, ¿no, estimado Alejandro? Que son dos cosas también diferentes. Son cosas, ¿no? muy distintas. El nivel de precios, que si son altos, son bajos, puede estar relacionado a que el precio internacional esté alto, que haya, o sea, que sea caro el producto, pues, ¿no? Y el tema competitivo es cómo en cada etapa de la cadena de valor están compitiendo las empresas. Porque vayámonos a un ejemplo digo, un ejercicio mental que a mí me encanta, es tomando en cuenta la estructura del precio, 50% es el valor de la molécula, que es el producto per se, 40% los impuestos, 10% de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo imaginara que el producto ya una vez importado al país aparece mágicamente en los vehículos, solamente podría bajar 10% del precio. Es decir, no podría bajar más. Y es un ejercicio mental que te permite dimensionar. A ver, el 10% del precio de la gasolina es toda la cadena de valor. O sea, toda la cadena de valor, todas las empresas y el sector solamente están en el 10% del precio. Entonces, ¿cómo yo podría bajarlo más? El factor más rápido para disminuir pues sería el fiscal, pero de nuevo entramos a esta discusión gubernamental de cómo yo quito el IEPS si necesito impuestos, si necesito recaudación, ¿no? Recaudación, claro, sí, sin duda. Pues bien, estimado Andrés, me gustaría que vislumbráramos un poco qué esperas de todo esto. Digo, al final, pues ya se hizo el cambio. Sé que hay varias cosas pendientes, pero al final a mí me gustaría que me dijeras un poco hacia adelante. ¿Qué perspectivas ves con todo este nuevo paquete, disposición del sector, ¿no? O sea, parece que hay un ambiente renovado, pero hacia adelante. ¿Qué esperas, digamos, con todo esto? Mira, al sector le toca adaptarse a las nuevas disposiciones. ¿Qué espero? Creo que, insisto, tenemos que esperar los reglamentos. En temas de calidades, creo que lo más importante es considerar el hecho de que las pruebas actuales necesitan parámetros adicionales a evaluar. Presiones de vapor, oxigenantes,
En temas ambientales, verificar realmente que las altitudes de la Ciudad de México y que los biocombustibles que se van a mezclar y que los vehículos contengan la tecnología para evitar que se genere un problema de contaminación a través de una iniciativa, una nueva ley que viene con el fin de mejorar la calidad. O sea, el sentido de la ley es que tengas una gasolina de mejor calidad y menos contaminante, pero hay que considerar los otros factores que pueden generar un efecto anverso completamente. En temas de trazabilidad, creo que también es importante porque se va a poder combatir mucho más fuertemente el tema de las adulteraciones o el tema de que pase por tantos comercializadores y el precio también incremente. Eso nos va a poder ayudar también. El tema que sería clave en este momento sería ver cómo esta nueva modificación va a poder afectar en la importación de producto ilícito, el huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque realmente, como comentaba Alejandro, se está haciendo que los importadores se hagan responsables también en cierta medida del producto que venden. Pero el problema no está en los importadores, como lo mencionábamos, porque ellos tienen permiso. El problema no está en los almacenistas, el problema no está en los distribuidores. ¿Por qué? Porque ellos tienen infraestructura que ponen en riesgo al hacer algún acto ilícito. El problema está en todos aquellos que están escondidos atrás como fantasmas y que no tienen un permiso ni de importación, ni un permiso de almacenamiento, de hacer estas mezclas ilícitas, o de incluso consumir el producto a través de autoconsumos. Entonces, si se quiere controlar el tema de la evasión fiscal, hay que enfocarnos en la importación ilícita, no en los importadores que tienen permiso. Enfocarnos en los autoconsumos, que son todos aquellos que están vendiendo y comprando producto a empresas que no tienen el permiso de la CRE. No todos los autoconsumos, hay 380 autoconsumos ahorita actualmente que sí tienen un permiso. Y los que quedan, que son más de 20,000 autoconsumos, están comprando producto sin tener un permiso. ¿Qué ocurre? No es que compren esos 20,000 autoconsumos producto ilícito. Pueden comprar producto ilícito también, que de hecho muchos seguramente trabajan con producto ilícito. Pero controlando la entrada y el consumo, creo que ahí puedes tener un gran problema, una gran solución para contrarrestar el tema fiscal. Sí. Sí, pues es igual como el tema de las drogas con Estados Unidos. Mientras haya consumidores, ¿no?, que estén generando ese mercado, pues tendremos también ese problema, ¿no? Yo creo que añadiendo aquí algo de lo que dice Andrés, algo que creo que hace falta y genera muchas dudas en las transacciones es qué es la trazabilidad. O sea, a mucha gente nos queda claro que es revisar que desde el inicio al fin haya un seguimiento, pero en el día a día, en la operación de las empresas, hay mucha duda en el transportista, el expendio, que es la gasolinera, el comercializador, de qué documentos tengo que pedir, cómo yo tengo que garantizar documentalmente qué es la trazabilidad. Eso creo que falta, creo que el marco legal no lo tiene. Esperaríamos que en el marco secundario esté, porque sí es algo que hace falta. Yo he visto muchos casos de discusión entre comercializadores con clientes que no quieren otorgar ciertos documentos. Hay muchas veces que solamente se otorga el pedimento simplificado que ni siquiera dice qué producto es. Entonces, hay mucho ruido, hay mucha descoordinación, hay muchas opiniones. Entonces, no hay, digamos, un método estándar de documentar la trazabilidad. Creo que eso hace falta para que haya un piso parejo, haya ciertas reglas y las mismas estaciones que al final son las que reciben la carga de monitoreo del gobierno, que es lo que vemos con Profeco ASEA. Bueno, ASEA son otros temas, bueno, un poco relacionados, que igual y aquí Andrés nos puede ayudar a explicarlo mejor. Pero toda esta carga que se recibe, muchas veces la estación se encuentra indefensa porque no le entregan los documentos aguas arriba. Es decir, tú con un pedimento simplificado, pues no puedes comprobar qué producto es. Y evidentemente cuando tú tienes tu pipa, digamos, estación que tiene sus propias pipas, la Guardia Nacional o alguna otra autoridad te quiere verificar, pues es evidente que la autoridad no tiene los elementos para saber si lo que traes ahí es gasolina, porque no traes los documentos, porque el importador o el comercializador no te los quiso dar. Entonces yo creo que en la parte documental hay una gran área de oportunidad.
y yo creo que es algo que estaremos observando en el marco secundario. Sí, pues esa parte, como lo comentas, la trazabilidad técnica, la trazabilidad documental, dos temas muy interesantes. Ahora, en esta parte, ¿por qué pasa? ¿Por el tema de una capacitación o por el tema de una asesoría jurídica de un abogado? ¿Por dónde pasa esto? En el tema de la trazabilidad, como mencionaba, creo que, primero, documentalmente, es hasta dónde debo de pedir la trazabilidad. Yo como gasolinero estoy obligado hasta qué nivel llegar. Primer ejemplo, yo compro producto a un comercializador que tiene un permiso ya autorizado por la CRE de que su producto puede venderlo y de que el producto en teoría es legal, porque ya la comisión debió de haber revisado a ese proveedor. ¿Ah? Le pido que su certificado de calidad esté bien, pero su certificado de calidad viene de aguas arriba. Entonces, que le tengo que pedir no solo al comercializador la trazabilidad de la primera compra, también se la compro. A ver, oye, ¿tú a quién le compraste el producto? Entonces me meto también en el mercado de los comercializadores, de los distribuidores, de los importadores, que no te quieren dar la información como mencionaba. Pero al mismo tiempo, también hay agentes en la cadena de valor, como por ejemplo el transporte, que quedan exentos de muchas cosas. El transporte, por ejemplo, no hace pruebas de calidad. ¿Ah? Y claro, tiene su lógica. Imagínate cada pipa analizarle qué producto viene. Pero precisamente ese eslabón que tenía esas facilidades fue el eslabón que generó un problema que se corrompió literalmente en muchos aspectos, no todos, no podemos generalizar. Pero ¿qué ocurre? El gasolinero le compra a un comercializador. Oye, ¿tiene permiso? Sí. ¿El producto que me está vendiendo está en el permiso? Sí. ¿Me da una factura? Sí. ¿La factura está timbrada fiscalmente? Sí. Ok. La primera instancia me dice que el producto es lícito y que el producto es bueno. Compro el producto. Sale de la terminal de donde salió el producto. Pero ¿qué ocurre? Llegan a un patio de maniobras, se adultera el producto, ¿ah? Llega a mi estación de servicio y probablemente yo como estación de servicio ni siquiera sé que el producto llegó adulterado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos los documentos que me entregó cumplen. Claro. Entonces, creo que lo que dice Alejandro de tener un ABCD de cómo debo de empezar a pedir toda la documentación, necesito, y que lo diga claro la autoridad para que se lo puedas exigir Sí. al comercializador. Necesito la factura, que la subas aquí. Necesito que subas aquí el certificado de calidad que te dio él. Necesito que subas esto. Necesito que subas el pedimento de importación con estas características para que tú como empresario gasolinero puedas exigirle al que te vende el producto toda esa información. Porque incluso tú se la exiges a Pemex y muchas veces Pemex tampoco te la da. ¿Ah? Que ahí, complementando lo que dice Andrés, en la práctica muchas veces lo que dicen los comercializadores es precisamente esto. Si Pemex no te lo da, yo no te lo voy a dar. Ahora, una visión es también lo que comenta Andrés. Pensar que porque como ya tienen permiso por parte de la autoridad, ya cumplen. Te dicen, mira, yo ya tengo permiso, entonces yo ya cumplo. La realidad es que no. La realidad nos ha enseñado que no por tener el permiso y no por existir una factura, implica que el producto viene bien. Y también temas un poquito más prácticos y más del día al día, que los documentos que entregan, lo que está comentando Andrés, pues que no vengan testados. Hay muchas veces que viene el documento o la factura sin los códigos QR. O sea, para ser absurdo, pero así se entregan los documentos. Entonces, muchas veces la estación de servicio, aunque quisiera garantizar que el producto cumpla, se enfrenta a una problemática de falsificación de documentos, de choque de voluntades porque un comercializador no quiere darle información porque el suministrador más grande del país no lo tiene en sus prácticas. Entonces, sí es un poco complicado. No es justificar estos casos. Por supuesto que, como todos sabemos, hay casos que son injustificables. De hecho, hemos visto estas verificaciones, todo lo que está pasando, toda la actividad que está realizando el gobierno. Pero sí hay casos, bueno, sí hay elementos que dificultan y pudieran existir errores honestos, ¿no? O sea, pudiera existir estaciones que pues no tienen otra, ¿no? O sea, no les entregan los documentos y pues, no lo saben, o sea, no lo saben. Ahora, como comentaba Andrés, en estas transacciones que hay muchos intermediarios, pues cada vez se le hace más difícil documentar la transacción, pues porque tiene que hablar con muchísimas partes, ¿no? Ahora, lo que es el sustituto de este track a través de documentos en teoría es el control volumétrico, pero el control volumétrico
información que analiza el SAT. O sea, la estación de servicio no tiene acceso a ver los controles volumétricos hacia arriba, ¿no? Entonces, yo creo que para mejorar esta problemática que estamos observando, sí es bastante necesario poner ahí un poquito más de detalle. Ahora, cosas muy sencillas. De hecho, hemos en reuniones platicado, el simple hecho que Pemex saque un manual de buenas prácticas de trazabilidad va a generar mucho cambio, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, bueno, varios casos que nos toca ver, en el que tú visualizas el producto, ¿eh? Y te dice el cliente, oye, ¿puedes revisarme mi producto cómo llegó antes de descargarlo? O a veces me llegó este producto, ¿puedes revisar que venga bien? Analizamos el producto, ¿eh? Pero ya el cliente nos lo pide con más parámetros a evaluar, ¿eh? Como presión de vapor, oxigenantes. Generalmente los oxigenantes nos dan mucha información. Pemex le pone a su producto generalmente, y no es un trazador, sino es un producto para elevar octanaje, metilterbutyléter. Entonces, si tú encuentras el producto, generalmente, en su mayoría sabes que es producto de Pemex. A veces Valero lo tiene, pero el producto sabes que viene generalmente de Pemex. ¿Qué ocurre? Cuando empiezas a revisar la trazabilidad, ayudándole a algún cliente a verificarla, te mandan que el producto lo compraron en Pemex, después pasó a un comercializador A, comercializador B, después les llegó a ellos. Les mandan los certificados de Pemex y uno intermedio por ahí. Tú lo revisas y dices, pues en teoría cumple. Pero cuando yo hago el análisis, me doy cuenta que el producto no contiene el metilterbutyléter. Entonces, técnicamente me estoy dando cuenta que el producto que le está dando el comercializador no proviene de Pemex. ¿Ah? Y se lo hace saber, pero dice, pues ¿qué hago? Así me lo vendieron. Sí. Y ahí te das cuenta que la trazabilidad es muy vulnerable. Y también que la estación de servicio no tiene elementos para exigirla, que es un tema bien relevante, ¿no? Lo que venimos platicando de hace unos minutos, cómo la estación les exige. La estación, hay algunos momentos idóneos donde tienen la ventaja en la negociación, que es cuando cambia de proveedor. Ahí sí le dices, oye, entrégame tus expedientes para ver tu trazabilidad. Pero eso es una discusión muy nueva. De hecho, el tema de trazabilidad, yo podría decirte que es un proceso verde, tan así que no tenemos ni manuales de mejores prácticas, no se tiene un documento regulatorio que te diga qué tienes que pedir. Sí hay avances, desde el sexenio pasado hemos visto avances, mayor verificaciones, la ampliación del control volumétrico a toda la cadena de valor de hidrocarburos, las modificaciones en temas de importaciones, las LDA, cómo se separó aduanas del SAT. O sea, sí hay cambios, restricciones de importación, sí estamos viendo cambios, pero siento que falta ahí un poquito de ajuste en el expendio. Creo que la estación de servicio en muchas ocasiones está vulnerable a los mayoristas y no puede hacer más. Creo que el gobierno les puede ayudar con ese tipo de checklist de documentos que puedan ellos pedir y exigir, ¿no? Un ejemplo, yo tengo una estación, por decir, no tengo ninguna, pero es el ejemplo. Tengo una estación, llega el producto. ¿Cómo sé que el producto que está llegando está bien? No tengo un laboratorio que me esté haciendo las pruebas todos los días, ni me es costeable tener un laboratorio que me tenga todas las pruebas días. Pero ha ocurrido el caso en el que ya hay muchas estaciones de servicio que han comprado equipo de laboratorio para monitorear el producto. Del problema que se les está presentando. Oye, ya me metieron 3 goles, me descargaron un full que venía mal. ¿Sabes qué? No puedo seguir así. Y están preocupados por su imagen, por cumplir con la normatividad. Y acabaron comprando equipos de más de $1.5 million de pesos para que cada vez que hay una pipa, tomar una muestra, meterla al equipo. No, ¿sabes qué? Traes este producto o viene con tanto de esto. Y rechazar las pipas. Y quedarse sin gasolina. Y quedarse sin gasolina porque no van a poder venderla. Oye, hasta un doble efecto. Afectación en ventas, y cuando hay una afectación en los vehículos, que aquí Andrés nos podría explicar por qué se afectan los vehículos de los consumidores, también tienen que afrontar estos costos que le están generando. Las demandas, ¿no? del consumidor de alguna manera, ¿no? Pues hay futuro, ¿no? Con esa no hay futuro. Bien como dicen, tendríamos que tener que complementar toda esta información que se necesita.
de reglamentos y todo lo que es el paquete, pues el paquete regulatorio para poder saber un poco más sobre esto, ¿no? Pero finalmente, pues, hay futuro. Estimado Alejandro, pues ya nada más, también la misma pregunta, ¿tú qué esperas en la parte, pues tú estudias el mercado muy de cerca, estás detrás de él, ¿tú qué esperarías? Digo, finalmente decíamos, esto va a limpiar el mercado, hay un margen ahí que igual se pudiera, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué esperarías? Yo creo que vamos a ver en el centro de la discusión, bueno, del mercado, temas verdes, transición energética, creo que sí es un tema que lo vamos a estar escuchando de manera periódica. El tema de trazabilidad sí creo que vaya a generar beneficios. Creo que entre que está la ley y se genera el marco secundario, creo que sí el gobierno va a considerar muchos temas de los que estamos platicando. Yo sí visualizo que va a haber una atención al contrabando importante. Ahora, en tema de precios, visualizo también que el gasolinero sí, que el compromiso que está tomando en cuenta el gasolinero sí se ha prolongado. No visualizo que después de que termine el pacto de los 6 meses los precios cambien. Creo que esto lo empezamos a ver con el programa de Quienes Quieren los Precios. Desde el sección pasado sí se vio un cambio en las velocidades de los precios. Creo que eso lo vamos a seguir observando. En el tema de la inversión, creo que es buena señal que ayer, bueno, todavía no se ha hecho la designación, pero que ya se hable de un perfil propuesto para dirigir la comisión. Sí. Creo que esa es una buena señal. Creo que el gobierno reconoce la necesidad que existe en el sector de tener certidumbre en los permisos. Es claro que en cualquier cambio de gobierno y cambio de organizacional, la inversión disminuya o pare. Creo que actualmente estamos en un escenario donde la inversión está parada porque los empresarios están esperando a ver qué va a pasar. Creo que la velocidad en que se publicaron las leyes fue rápida. Se suspendieron los plazos de la Comisión Reguladora y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Creo que el plazo en el que sacaron las leyes fue rápido. Creo que esa parte la tienen muy clara, que no podemos detener la operación y la inversión del país. Y creo que, aunque hemos visto un poco de pausa, creo que esto no va a ser duradero, ¿no? Yo creo que en poco tiempo veremos de nuevo este dinamismo. Tampoco vemos nosotros, sí observamos cierto temor por parte del sector en cuanto a sanciones, en cuanto a exigencia, pero pues es parte de la balanza, ¿no? Para que el sector pueda estar operando de manera lícita, por supuesto que tienes que apretar un poco la parte de monitoreo y implementarlo más rápido, ¿no? Pues sí, digo, bueno, la presidenta en varias ocasiones ha tocado ese tema, ¿no? De la trazabilidad y que la presidenta lo esté diciendo, pues algo. Sí, es un tema bastante importante. Como te comento, los recursos que se pierden son muy relevantes. No solamente es un tema de recursos para el fisco, sino también una injusticia para el empresario mexicano que opera bajo las reglas, ¿no? O sea, no es justo que tú tengas una estructura de costos, que cumplas con toda la regulación y compitas con estaciones o con otro tipo de empresas que no tengan que responder a todos los costos. Evidentemente eso desinhibe la inversión a largo plazo del sector. A nadie le conviene tener precios artificialmente bajos, ¿no? El consumidor pudiera observar estos precios y verlo como un beneficio, pero lo único que estamos observando es el detrimento del sector, ¿no? O sea, vamos a ver un sector a largo plazo no sano, ¿no? Sí, pues hay expectativa, yo creo que hay expectativa de que hay una mejora importante, hay expectativa de que hay inversión finalmente. Yo creo que si se ponen las condiciones claras, pues como dices tú, va a haber esta inversión, se va a saltar esa inversión que están a la espera, ¿no? Sí, y va a ser bien interesante conocer el marco secundario porque hay muchas dudas de un poco más prácticas, más administrativas, por ejemplo, si los trámites quedan igual, si los permisos se van a seguir aprobando en sesiones públicas, hay un comité, ya no un órgano colegiado. Entonces, todo ese tipo de dudas que igual y no son macroeconómicas, porque lo que estamos viendo ahorita son temas más macroeconómicos, el enfoque que trae el gobierno, pero poco a poco lo irá bajando. Y mientras va bajando, vamos a ir llegando a las dudas que tiene el empresariado, ¿no? Porque los empresarios son las dudas que tienen. Claro. No más hay el tema macro, sino decir, oye,
yo cómo me pongo a invertir si no sé, si no sé ni siquiera si va a ser el mismo permiso, cómo los van a aprobar, porque esas dudas existen, ¿no? Hay empresarios que tienen las dudas de, oye, mi permiso va a servir o no va a servir. O sea, como que ese tipo de dudas siento que son las que están frenando la inversión, que seguramente en las discusiones a nivel macro son dudas que pudieran considerarse demasiado simples, pero sí es lo que se necesita, ¿no? Siento y creo que se necesita comunicar estas cuestiones más administrativas para poder retomar el ritmo en las inversiones, ¿no? Claro, sí, pues ahora de que ya vas a firmar el cheque para el terreno y para, claro. no sé, para empezar a equipar. Son importantes. Así que, pues ya un último comentario para cerrar. Pues bueno, creo que los cambios siempre tienen algo positivo. Hay que ver cómo va a venir estos cambios, cómo viene lo nuevo que viene, que son los reglamentos. Creo que tienen 30 días para emitirlos. Sí. Entonces, tal vez en 30 días podamos ver información mucho más clara de cómo va quedando el panorama. Ahorita es como la pieza central de todo y hay que ver todos los embones que van a tener y cómo se va a comportar esta modificación. Creo que ahorita es un poco apresurado, pero sí ya nos da un panorama de cuál es la visión que tiene el gobierno en este caso. Así es. Muy bien, Sistema Alejandro, para cerrar. Pues también creo que algo que no tocamos que se me hizo bastante interesante en este paquete, no viene detallado en las leyes, pero algo que se ha mencionado este tema de digitalizar. Hemos visto ya unos esfuerzos, hay una nueva organización en tema de mejora regulatoria, una experiencia positiva en Ciudad de México que lo vimos con licencias digitales, tarjeta de vehicular digital. Se hizo esta agencia digital que está incluyendo lo que es la CONAMER. Creo que hay un enfoque bastante interesante en los trámites. Creo que vale la pena resaltarlo. ¿Por qué vale la pena? Porque la digitalización genera menos costos tanto al ciudadano como al empresario, te facilita tiempos de respuesta, motiva la inversión, todo es más rápido, y también porque desde mi punto de vista la reforma energética del 2014 estaba, no está incompleta, estaba porque ya hay otra, estaba incompleta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas obligaciones de la autoridad para generar regulación nunca se cumplió. Tenemos mucha letra muerta de regulación. Tenemos también muchas omisiones de trámites formales, es decir, hay muchos trámites que en teoría deberían de estar registrados en los registros de trámites y servicios que no lo están. No teníamos reglas claras, eso hay que decirlo. O sea, mucha gente cuando yo platico esto no les gusta esta visión que yo tengo, pero sí no había reglas claras. Ejemplos muy claros es que el proyecto de requisitos para solicitar un permiso de una estación de servicio apenas hace 2 años se elaboró, se envió a consulta pública, sigue en consulta pública. Cada vez que cambia la cabeza de una unidad de esas instituciones, cambian los requisitos. Son formularios que están en el web, es decir, sí no hay mucha certidumbre jurídica en el sector. Entonces, que un elemento primordial en esta nueva estrategia energética sea poner en regla los trámites, digitalizar y disminuir la carga administrativa, creo que es muy positivo. Claro. Sí, sin duda, yo creo que la digitalización ayuda a la misma trazabilidad de este enfoque, ¿no? Y genera claridad al empresario, porque muchas veces hay empresarios que no hacen ciertas actividades porque no ven claro ni por dónde empezar, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Pues estuvimos con Andrés Gutiérrez Torres, CEO de CIEPSA. Gracias. Y Alejandro Montúfar, CEO de Petrointelligent. Gracias. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.
Ifenery Consultores y Abogados es un despacho jurídico que está enfocado principalmente en el derecho administrativo. Sin embargo, también tenemos asuntos de derecho de amparo, competencia económica, incluso telecomunicaciones. Las principales fortalezas con las que el equipo de Ifenery Consultores y Abogados cuenta es que somos profesionistas que ya tenemos experiencia de varios años dentro del sector y que incluso somos personas que fuimos en algún momento servidores públicos, por ende conocemos las dos partes de la moneda. La intención es cubrir evidentemente las necesidades que prevalecen en el sector, otorgando resultados confiables, otorgando resultados eficientes y eficaces. Prestamos servicios de administración, de gestión, de litigio estratégico, de competencia económica, de defensa legal y principalmente lo que buscamos es otorgarle al empresario la tranquilidad frente a un entorno de constante evolución e incertidumbre. Ifenery generando soluciones.